Hola, muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan hoy en una nueva actividad en el marco de la séptima jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales. Pues les damos la bienvenida. Iniciaríamos el día de hoy con la conferencia La ritualización del género en la transgresión social, impartida por el doctor Gilberto Morales Arroyo de la Universidad Autónoma de Metropolitana Azcapotzalco. Para seguir con el plan, cedo la palabra al doctor Jaime Olivera Hernández, no sin antes presentarlo. Es doctor y maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es candidato al Sistema Nacional de Investigadores SNI y cuenta con el perfil PRODEP. Es profesor investigador de tiempo completo y, como lo comenté, coordinador de la licenciatura en Sociología de la Facultad de Ciencias Humanas. Sus líneas de investigación son narrativas de violencia y estudios socioculturales, y su trabajo está enfocado a la interpretación de la violencia relacionada al tráfico de drogas ilegalizadas y a la violencia patriarcal. También es colaborador del cuerpo académico Culturas Contemporáneas y Discursividades de la UABC y es miembro de la Red Internacional de Investigación Violencia, Cultura y Conflicto. Además, es miembro de la Cátedra UNESCO Transformaciones Económicas y Sociales relacionadas con el Programa Internacional de las Drogas desde 2008 hasta la fecha. Doctor. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Y bueno, les quiero comentar que la Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Ciencias Humanas y de la licenciatura en Sociología, tienen el agrado de presentar el día de hoy esta séptima jornada de Sociología 2021, Bifurcaciones Sociales. Como lo mencionó Iván hace un momento, tenemos el día de hoy distintas actividades y quiero comentarles que, bueno, para los alumnos que estén siguiendo esta transmisión, el evento cuenta con valor en créditos. Y tendremos en un primer momento, a continuación, la conferencia del doctor Gilberto Morales, la ritualización del género en la transgresión social, de 9 a 11. Luego, de 11 a 1, tendremos la presentación del libro Discriminación y Vulnerabilidad Social, una aproximación teórica y empírica, que comentará el doctor Sergio Pacheco de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Posteriormente, ya por la tarde, de 2 a 4 de la tarde, será el turno a la presentación del libro Problemas de la Agenda Pública en Baja California, sus instituciones y políticas públicas, que será comentada por un servidor. Y cerraremos el día de hoy con la conferencia Introducción Teórico-Metodológica a la Violencia de Género, de la doctora Diana Villegas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. Entonces, bueno, sin más, quiero agradecerles su participación, su asistencia el día de hoy. Y sin más, pues quiero darles la bienvenida a todas y a todos ustedes a esta séptima jornada, que, bueno, pues como ustedes sabrán, tenemos varios años iniciadas estas jornadas por la doctora Elsa Hernández, y pretendemos continuar con ellas. Así es que bienvenidas, bienvenidos. Y yo le dejo la palabra entonces al doctor Gilberto Morales. Muchas gracias, Gilberto. Hola, hola. No, pues más bien todo lo contrario. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad es que estoy muy contento de estar, digamos, volviendo a verles, compartir con ustedes en una jornada más de sociología. Sí. Estas jornadas que, como bien ya dijo Jaime, pues ya llevan un rato. Ya me tocó participar en alguna cuando colaboré en el Instituto de Investigaciones Sociales ahí en Mexicali, y pues me gusta porque siempre le ponen nombres bien chéveres a las jornadas. Aquí a veces era algo así como cambio social y nuevas perspectivas, ahora bifurcaciones sociológicas. Me parece muy interesante. Pues le agradezco a Elsa la invitación, por supuesto a Jaime la presentación, y bueno, pues a las personas que están acá, que me van a escuchar, espero no sea tedioso. Ustedes me dicen con cuánto tiempo cuento, me indicarán como más o menos la dinámica, ¿no? Claro. Iván, no sé si Sí. tú presentarás al doctor Gilberto. Sí, Bueno, muchas gracias, doctor muchas gracias, Gilberto. Gilberto. Bienvenido nuevamente.
Antes de pasar de lleno a la conferencia del doctor Gilberto, voy a hacer el uso de la voz a la doctora Elsa Hernández, no sin antes presentarla. La doctora Elsa de Jesús Hernández Fuentes es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas desde el año 2009. También es supervisora del programa PERAG, Adopta a un Amigo UABC desde el año 2010. Es doctora en Planeación y Desarrollo Sustentable y cuenta con una maestría en Estudios y Proyectos Sociales. Es licenciada en Sociología por la misma escuela y es candidata al Sistema Nacional de Investigadores SNI, integrante del Cuerpo Académico Consolidado, Estudios Sociales y Jurídicos, Derechos Humanos y Seguridad Pública. Las líneas de generación de conocimiento de la doctora son factores de riesgo y violencia social, y sus temas de investigación son jóvenes y espacio público. Doctora, le cedo la palabra. Sí, buenos días a todos, un gusto saludarles en esta ya séptima versión de las jornadas de sociología que hemos nombrado justamente bifurcaciones sociales en este escenario pospandémico, ¿no? Estas bifurcaciones sociales entendidas como las contingencias, rupturas, acontecimientos en este contexto pospandémico. Me da mucho gusto volver a verles, en el caso de Gilberto, que nos había acompañado en una versión anterior, y espero que sean de su agrado. Se va a grabar cada sesión por separado y posteriormente las vamos a pasar al canal de YouTube para que las puedan compartir, que nos puedan acompañar ahorita de primer momento. Sean todos bienvenidos y deseo la palabra a Iván. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues entonces pasamos de lleno con el doctor Gilberto Morales Arroyo, que viene del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. El doctor Gilberto Morales es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Sociología por la UNAM y doctor en Sociología por la UAM-A. Pertenece al eje curricular de Sociología Política y al área de Teoría y Análisis de Política. Es profesor investigador visitante de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco y doctor en Sociología Política y Estudios de Género. Ha participado como consultor para organismos internacionales como la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y dependencias públicas como la Fiscalía General de la República. Forma parte de la planta docente de investigación Congenia, Centro de Estudios de Género AC, y sus líneas de investigación son transgresión social y castigo penal, subjetividades e identidades de género, feminismo y perspectiva de género. Y sus temas de investigación son identidades, subjetividades y relaciones de poder, transgresión y castigo penal, temas que aborda desde una perspectiva de género. Entre sus publicaciones recientes está Dispositivo de Género, Pactos, Transgresiones y Castigo, Estudio Sociológico de Mujeres en Prisión por la Universidad Autónoma de Baja California, y Transgresión Social y Género, Notas conceptuales y epistemológicas para una sociología feminista desde de la transgresión en Debate Feminista, año 30, volumen 60, julio-diciembre del año 2020. Entonces, doctor Gilberto, pues les cedo la palabra. Muchas gracias por tan amable presentación. Bueno, pues ustedes me van diciendo el tiempo, si me paso o me cortan, por favor. La verdad es que estudié un poco en saber si preparaba una presentación, porque para muchas cosas son muy malo y una de ellas es hacer presentaciones en PowerPoint. Pero por otro lado, pues también me da un poco de estructura y me permite manejar los tiempos. Entonces, y también para que no solo vean, digamos, para que vean algo. Entonces, les compartiré la pantalla con esta presentación y pues para que podamos iniciar. Bueno, pues sí, como ya lo mencionaron, pues hoy tengo el gusto de participar con ustedes en esta séptima jornada de sociología, y pues quisiera presentarles como una resultado de una investigación que tiene como por, digamos, antecedentes la participación en una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM de hace 2 años, en una cátedra que me invitaron digamos, a participar,
Y por otro lado, también como resultado de de mi participación en el posgrado del INACIPE, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el cual, digamos, he participado como docente también, y pues a partir del seminario permanente de Congenia sobre subjetividades y sujetos peligrosos, un seminario que ya tiene más o menos 2 años analizando una génesis, por decirlo de alguna manera, una genealogía del sujeto peligroso en México. Nos remontamos más o menos a inicios del siglo pasado, revisando expedientes de la Castañeda, de este hospital psiquiátrico, así como de distintos penales. Y pues entonces, digamos, esto se va perfilando en esta investigación que será publicada en los próximos días, que se titula así como estoy titulando la ponencia, Ritualización del Género en la Transgresión Social. Espero que ya se vea la presentación. Y pues bueno, en el marco de la cátedra en la Facultad de de Filosofía y Letras en UNAM, me invitaron para que yo expusiera algo sobre masculinidades. Es, digamos, un tema que no manejo en absoluto porque tengo unas discrepancias teóricas con respecto a los planteamientos de las masculinidades, y de ahí que surja esta investigación, ¿no? Digamos, una cuestión que me parece fundamental señalarlo y que tiene que ver con una justicia epistemológica, particularmente a los estudios feministas y los estudios de género, derrotero del cual abrevan las masculinidades, pero que de alguna manera, los estudios de las masculinidades, pero que de alguna manera van, digamos, lo van haciendo propio sin reconocer ese derrotero epistemológico, ¿no? En diversas ocasiones, y este discurso puede sonar un poco pedante, un poco chocante, porque, digamos, ante los proyectos igualitaristas entre los que se encuentran las sociedades modernas, el feminismo como un proyecto igualitarista, siempre ante este tipo de planteamientos, ante este tipo de digámoslo así, procesos sociales que pretenden eliminar las desigualdades, por ejemplo, en razón de género o en razón de sexo, no solo de clase, no solo de etnia, no solo de raza, siempre lo que se tiene de regreso son como una suerte de burlas, son como suerte de descalificación de estos estudios, y por lo tanto, digamos, una de las cosas que pretendo en esta investigación es reivindicar los estudios feministas y los estudios de género con respecto a la explicación del fenómeno de la transgresión social. Entonces, la manera en cómo empiezo esta investigación tiene que ver con plantear cómo el feminismo y las feministas actualmente, digamos, no es un movimiento de moda, no es un discurso de moda, sino que tiene una historia, ¿no? De por lo menos 2 siglos y medio, 3, pero que actualmente, y por, digamos, las coyunturas, están cuestionando, destronando, transgrediendo las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Entonces, la forma en cómo las feministas están tomando, por ejemplo, el espacio público, realizando pintas, tomando instalaciones, como lo hace cualquier movimiento social, ¿no? Lo que se recibe son críticas, lo que se recibe son burlas, lo que se recibe son señalamientos con respecto a que esas no son las formas. Entonces, me parece fundamental, por ejemplo, rescatar esto, y sobre todo a la luz de que una de las cuestiones que están movilizando a las mujeres es justamente la violencia que sufren, y que viene o que se ejerce desde los centros de poder. Me estoy refiriendo particularmente a, por ejemplo, la violencia sexual, el acoso sexual que sufren las mujeres, a las que son sujetas las mujeres, desde los profesores universitarios, los colegas de trabajo. Por ejemplo, lo que logró visibilizar el Me Too fue que este otro movimiento que es Exhibe a tu cerdo, o como este otro movimiento que se dio sobre todo en redes sociales como en Twitter, particularmente en México, que tenía que ver con que las mujeres podían de alguna manera
compartir sus experiencias de transgresión sexual, particularmente de sus colegas que, digamos, compartían, ¿no? En espacios particularmente hegemónicos, por decirlo de alguna manera, desde los movimientos sociales, es decir, colegas activistas, colegas reporteros, colegas docentes, autoridades mismas, abogados, jueces, etcétera, pues se exhibió, han ejercido de alguna manera o se han visto involucrados en la violencia en contra de las mujeres. Entonces, eso por un lado, ¿no? Digamos, una preocupación que tengo es justamente ver qué es lo que podemos hacer desde las masculinidades, por llamarlo de alguna manera, y ahorita voy a ir un poco dejando de lado ese término, para poder justamente movernos del lugar y plantear sociedades más igualitarias, más justas, menos desiguales, ¿no? Entonces, me doy cuenta que hay todo un discurso que se llama justamente los estudios de las masculinidades, que están haciendo lo mismo, de alguna manera se están cuestionando qué es lo que hace una identidad masculina, ¿no? ¿Qué es lo que comparten los varones de tal manera que comparten una identidad, se establecen como una identidad masculina? Entonces, con respecto a la transgresión, el estudio de las masculinidades tiene muchísimo auge porque particularmente van a tomar un hilo de la madeja y van a empezar a jalarlo, y de ahí, digamos, van a construir todo un planteamiento teórico interesante, que ahorita lo vamos a conocer más o menos, que es justamente tratar de explicar la transgresión, es decir, la ruptura del orden social, como una lucha entre masculinidades, entre la masculinidad hegemónica y la masculinidad periférica o marginales, ¿no? Y finalmente, a partir de ese derrotero discursivo, yo propongo, digamos, como un poco a partir de estas investigaciones que les comento, pues tratar de ver no solo la masculinidad en relación con la transgresión, sino el género. Y eso implica, aunque un movimiento muy pequeño, grandes consecuencias teóricas, ¿no? Entonces, para eso, pues, digamos, la expertise que yo tengo, lo que yo trabajo y lo que he trabajado a lo largo más o menos de 15 años, pues tiene que ver con la sociología de la desviación, tiene que ver con la criminología crítica, y lo que ahorita les voy a presentar, pues es justamente cómo las masculinidades o los estudios de las masculinidades lo que hacen es tomar el discurso criminológico, apropiárselo a partir de la crítica feminista y de género, de los estudios de género, para poder plantear cosas interesantes con respecto a cómo podemos explicar la ruptura del orden social. Entonces, a grandes rasgos, teniendo un contexto que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres, pero no solo, sino también este otro gran contexto que tiene que ver con la lucha en contra del narcotráfico, lo que se ha denominado la guerra contra el narcotráfico, pues a mí me pareció muy interesante, por ejemplo, ver que hay regularidades empíricas, que ahorita se las voy a mostrar, y que pues los estudios de las masculinidades, pues con lo que nos quedamos es con una explicación que parece ser muy acertada, ¿no? Sin embargo, la criminología feminista, tendrá críticas tanto a la criminología crítica como a la sociología de la desviación y, por supuesto, a las masculinidades en la criminología. Entonces, digamos, estos serán los puntos que voy a trabajar de manera muy general. Pues bueno, estamos entre colegas, estamos entre pares, y aquí quizá no me vaya a detener mucho. ¿De qué se trata la sociología de la desviación y la criminología crítica? Pues particularmente son paradigmas sociológicos. Incluso podemos decir que la sociología reclama la maternidad de la criminología crítica, por allá de los años 20 y 30 en la escuela de Chicago. En esta escuela también se le conoce como la escuela ecológica por sus argumentos explicativos en torno a la urbanidad, y que son, digamos, paradigmas que se articulan a partir de una serie de teorías como la teoría del labeling approach, o lo que se conoce también como la teoría del etiquetamiento o del rotulamiento,
pero no solo, porque también podemos incluir ahí el interaccionismo simbólico y pues la escuela de Chicago, digamos, en su entorno general, ¿no? ¿Y qué es lo que va a hacer justamente Estados Unidos y la escuela de Chicago por allá de los 20, 30 del siglo pasado? Pues es justamente desarticular el argumento de los factores biológicos o sociológicos, más bien sociales, perdón, como los determinantes de la conducta delictiva. Esto frente a la criminología más positiva, más positivista, digamos, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que sostiene, y lo que me parece muy interesante es que hoy día todavía sociólogos y sociólogas, criminólogos que se dicen llamar criminólogos y criminólogas críticas, hablan, digamos, Lombroso está hablando por ellos y por ellas, ¿no? La criminología positivista, y particularmente la italiana, sostendrá, por ejemplo, que hay características innatas, características que son biológicas, que pueden explicar la etiología del crimen. ¿Por qué una persona delinque, dirán? Pues porque tiene características que son por nacimiento, que son atávicas incluso, que son todo este paradigma de finales del siglo XIX, que son digamos, que degeneran a la especie, que degeneran a la raza y que por lo tanto delinquen, ¿no? Incluso Lombroso dirá que encontró al criminal nato. Ahorita les voy a decir quién es ese criminal nato. Se van a sorprender, espero yo, como cuando yo lo leí. Y tendrá toda una, digamos, todo un muestrario de especies de delincuentes que irá desde el delincuente nato, atávico, hasta el más, digamos, el delincuente causal, ¿no? El que, digamos, por las circunstancias robó, por las circunstancias rompió alguna regla, ¿no? El delincuente común, digamos. Y entonces la escuela de Chicago desarticulará todos estos planteamientos y dirá, no, a ver, no puede ser que podamos explicar el crimen a raíz de factores biológicos. Eso es lo que nos lleva, dirá la sociología, es a plantear hasta sus últimas consecuencias. Si llevamos esos planteamientos hasta sus últimas consecuencias, pues nos llevará a sostener planteamientos de carácter racistas, planteamientos de carácter clasistas e incluso sexistas, ¿no? Entonces, van a inventar un concepto que me parece a mí muy innovador, fundamental, que es justamente el concepto de desviación. Y lo que hará la criminología crítica a partir de todos los estudios de la Escuela de Chicago, que tiene que ver, por ejemplo, con vagabundos, que tiene que ver con enfermos mentales, bueno, Goffman, que es el más clásico, digamos, no solo, pero uno de los más clásicos, que tiene que ver con su estudio sobre los internados, pero por ejemplo está Howard Becker con su estudio sobre los fumadores de marihuana, los músicos de jazz, todo esto que se conoce como la vida bohemia desviada, la vida de la noche en estas grandes urbes. Por ejemplo, Sutherland, que aquí lo pongo, ahorita van a ver por qué, Cohen también, pero también está Foodwhite con su famoso estudio de las sociedades de las esquinas, sobre los taxistas, sobre las prostitutas. Curiosamente, ¿no? Solo hay un estudio sobre las prostitutas cuando todo este muestrario sociológico para intentar desvincular la ruptura del orden social de factores biológicos, pues está dirigido a varones, músicos, fumadores de marihuana, por supuesto delincuentes, ladrones profesionales, al más estilo de Sutherland, dealers, enfermos mentales, etcétera, todo en masculino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace a la criminología crítica, digamos, ¿no? Que se separa de la criminología más positivista? Pues es que va a dejar de lado justamente la preocupación etiológica. Ya no le va a interesar explicar las causas de lo que llamará desviación social, es decir, del crimen entre ellas, como parte de la desviación social, la delincuencia, pero no solo, llamará a toda una gama de acciones sociales como desviadas, y se concentrará más bien en describirla y comprenderla como un proceso social, más que un fenómeno localizado, dirá la criminología crítica, será una expresión
e incluso, y esto es lo que me parece muy sugerente, dirá que la desviación en todos estos niveles o muestrarios que ustedes gusten y manden de sujetos que se desvían de la norma, dirán los criminólogos críticos y las criminólogas críticas, serán respuestas innovadoras del sujeto frente a condiciones sociales o condicionamientos sociales, estructurales, digamos, económicos o políticos, en cuya definición la reacción social, es decir, quien reacciona frente a una acción, tiene un papel importante. Esto me parece fundamental porque, fíjense ustedes, que dirá, por ejemplo, Sutherland o Cohen, que ante las faltas de estructura, digamos, o los problemas estructurales como la pobreza, los problemas estructurales como el poco acceso a la educación, el poco estatus político y cultural que tengan cierto tipo de clases sociales, digamos, ante esos factores que son de carácter estructural, el sujeto innovará frente a esas estructuras, faltas de estructuras, digamos, condicionamientos estructurales, y su respuesta innovadora consiste justamente en ser desviada, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, en las sociedades contemporáneas se nos dice estudia para conseguir un trabajo, si vemos la educación como una forma de movilidad social y de clase, ¿sí? Pero lo que nos dice, digamos, el panorama político y social de nuestro país es que el Estado no puede ofrecer educación universal y gratuita, no todos los jóvenes pueden acceder a la educación. Entonces, lo que harán los jóvenes para justamente tratar de moverse socialmente de clase, pues innovarán, ¿no? Actuarán otras acciones para poder acceder a esos mandatos culturales, ¿no? Entonces, digamos que más allá de sostener que la delincuencia, que la criminalidad y en términos muy generales la desviación social es producto de características biológicas, otra vez yo conozco colegas que siguen planteando que hay quienes nacen siendo delincuentes y eso me parece una barbaridad tremenda, pero bueno, pues será particularmente consecuencia ética de quien esté escribiendo eso, ¿no? Pues más bien dicen son respuestas innovadoras frente a condicionamientos sociales, económicos y políticos. De tal manera, digamos que el estudio más clásico en este sentido es el de Edwin Sutherland, famoso estudio sobre ladrones profesionales, en el que planteará, en el que sostendrá esta teoría que incluso la criminología más oficial, no estoy diciendo la criminología más positivista, porque la oficial, es decir, la que aplica el Estado, yo lo he comprobado tanto en el Instituto Nacional de Ciencias Penales como en la Facultad de Psicología, como en la Fiscalía General de la República, cuyo actuar cuando arman todo el expediente criminológico, todo el dictamen clínico criminológico de un delincuente, de una persona que está en conflicto con la ley, digamos, la criminología más oficialista todavía sigue utilizando la teoría de Edwin Sutherland, que es la que, pues, como sociólogos y sociólogas conocemos, es la de la asociación diferenciada. Dirá Edwin Sutherland que el ladrón profesional es eso, un profesional de su actividad, cumplirá con una serie de normas y rituales como toda profesión y que esa profesión se aprende. No podemos decir que nazca siendo un carterista. Eso sería, digamos, darnos un balazo en el pie un poco, ¿no? Entonces, esa teoría todavía sigue aplicándose y Edwin Sutherland, digamos, para lo que a mí me interesa, que es el género, ojo, cuando digo género, no solo me estoy refiriendo a las mujeres, ahorita van a ver que digo algo más cuando digo género, pero Edwin Sutherland no hará caso omiso de que aunque la regularidad empírica, cuando él escribe su libro, por ejemplo, Ladrones Profesionales o Delincuentes de Cuello Blanco, verá que su regularidad empírica y sus sujetos de análisis son varones. Eso no quiere decir que no haya mujeres carteristas, eso no quiere decir que haya mujeres que roben, eso no quiere decir que haya mujeres que timen, que estafen, ¿no? Pero dirá Edwin Sutherland, el punto aquí no es que las mujeres no delincan porque no pueden hacerlo, porque su naturaleza no se los permita, como dirá Lombroso,
sino más bien el control social, ¿sí? Todos los mecanismos de control social que se le ejercen a los varones y que se le ejercen a las mujeres son tan diferenciados que los varones en algún momento de su historia vital tendrán más oportunidades de delinquir que las mujeres. Dice Edwin Sutherland, las mujeres están más subordinadas que los varones en tanto control social se refiere, ¿no? Pero de repente derrapa en su teoría y dirá, pero sí habrá delitos que cometan las mujeres por ser mujeres, por ejemplo, la prostitución. Y es ahí cuando a mí me entra dudas, ¿no? Sobre qué tan crítica es la criminología crítica. Eso por un lado, y por otro, cuando todo su, digamos, tamiz su tamiz empírico, pues era dirigido a varones, ¿no? Como ya lo mencioné hace un rato. Entonces, digamos, dándole, ¿no? Pasando de página, ¿qué es lo que hacen las masculinidades y la criminología, con la criminología crítica? Pues justamente será tomar todos estos planteamientos más clásicos que tienen que ver con el concepto de desviación, que tiene que ver con el concepto de asociación diferenciada, y lo que dirán es, por un lado, digamos, sus más grandes planteamientos será que intentan rebatir el concepto tradicional de masculinidad, y es aquí donde ya me parece que hay muchos conflictos teóricos que no entienden los masculinistas cuando hablan de concepto tradicional de masculinidad como un monolítico, ¿no? Como un todo monolítico que define a los hombres con una identidad o como una identidad inamovible y única en esencia para dar paso a una visión más plural y desuniversalizadora. Lo que dirán los masculinistas es que hay muchas masculinidades, con eso estoy de acuerdo. Con lo que no estoy de acuerdo es que entienden por masculinidad tradicional y cómo es que entienden justamente qué significa la transgresión, ¿no? Y entonces hablarán, digamos, tomarán del feminismo la distinción entre masculinidades y feminidades, ¿no? Y tomarán, por supuesto, de la teoría de Antonio Gramsci el concepto de hegemonía. Entonces empezarán a hablar de masculinidades hegemónicas. ¿Y cuáles son las masculinidades hegemónicas? Básicamente, desde, digamos, la teoría más clásica de Gramsci, pues aquellas que logran mayores consensos. De manera muy particular y muy interesante, la masculinidad hegemónica de las sociedades modernas es una masculinidad racionalista, una masculinidad justamente culta, ilustrada, ¿sí? Que dirime o soluciona sus conflictos a través de la palabra, a través del diálogo o a través del derecho penal. La masculinidad hegemónica, en contrapelo de lo que el imaginario cree, no es violenta. Entonces, eso es lo primero que podemos decir que los estudios de masculinidades con el concepto de masculinidad hegemónica, digamos, avanza, ¿no? Habría que entender entonces la masculinidad hegemónica en estas sociedades, las sociedades modernas, producto de un pacto racional, producto de todo un proyecto de modernización con sus características muy particulares que como sociólogos y sociólogas sabemos que tiene que ver básicamente con la teoría de Max Weber y decir, ¿no? Que son racionalistas, pluralistas, diversificadoras, que se rigen por la calculabilidad, etcétera, etcétera, digamos como lo dice Marshall Berman, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire y eso quiere decir justamente que las identidades se empiezan a pluralizar, se empiezan a pulverizar y por eso mismo hay una serie de masculinidades, muchas masculinidades, pero habrá una que es hegemónica y que justamente responde a ese proyecto particularmente moderno y será que les acabo de decir, racionalista, culta, ilustrada, que dirime o soluciona sus conflictos a partir de la palabra, a partir del diálogo, justamente haciendo uso del derecho penal o del derecho, digamos, del discurso jurídico, ¿no? Entonces, con respecto a la criminalidad o a la transgresión, dicen los estudios de masculinidades, puede ser comprendida como una lucha entre masculinidades. Esto a mí me parece muy interesante. Entre varones cuya identidad es hegemónica y aquellos varones con menos poder que ven la masculinidad hegemónica como un fin
en sí mismo, ¿no? Entonces, digamos que algo que a mí me parece interesante de los estudios de las masculinidades, que después criticaré, es que para ellos, para quienes hacen este tipo de estudios, que particularmente son varones, la transgresión, la ruptura del orden, la delincuencia, la criminalidad, puede ser explicada por una lucha entre masculinidad hegemónica y aquellas que no son hegemónicas, aquellas que no pertenecen a ese ideario hegemónico que comparte una sociedad en particular, ¿no? Finalmente, lo que les pongo en esta diapositiva es que establecen que el crimen, en tanto un marco que estructura la acción social, hace masculinidad. Esto, cuando yo lo leí hace ya algún tiempo, dije, esto es interesante porque lo que dicen es que el crimen hace algo y lo que hace es masculinidad, producen masculinidad. Entonces dirán dos clásicos de los estudios de las masculinidades en la criminología, Meshmerid y Thompson, dice que el crimen en sí mismo es una práctica o un recurso social que construye masculinidad. Entonces, digamos, hay una relación entre crimen, desviación o transgresión, como le queramos llamar. Por supuesto, yo hago ahí una distinción. No puedo tomar los mismos conceptos, pero digamos, ahorita los podemos manejar como sinónimos. El crimen es un recurso que construye masculinidad. Y esto lo ha demostrado sobre todo los estudios que, por ejemplo, se hacen en la Universidad de Sonora. Híjole, se me acaba de olvidar su nombre. Méndez, me parece, un masculinista que hace antropología, que se va a los grupos con los chavos, que se va con los sicarios, ¿no? Y tiene estudios muy bonitos donde pues empiezan a decir, sí, mira, somos machos, jalamos para adelante, no nos rajamos. Entonces tienen todo un imaginario que justamente lo que hace es exacerbar la masculinidad. Y eso me parece interesante. Pero, o más sin embargo, como dicen mis estudiantes, tengo algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son esas cuestiones que podría hacerle a todo el derrotero de los estudios de las masculinidades? Ya casi termino, ¿eh? Lo que más bien a mí me gustaría sería escucharles a ustedes también. Son algunas cuestiones las que tengo, ¿no? Y aquí les planteo algunas, tengo más, pero aquí algunas, ¿no? Es pertinente sostener que los desviados, y aquí hablo solo en masculino, por una razón muy particular, representan una masculinidad subordinada, no hegemónica, cuya pretensión es que sea reconocida como hegemónica. Para mí esta pregunta es de gran calado teórico, porque si la transgresión puede ser comprendida como una lucha entre masculinidades, donde la hegemónica se ve como un fin en sí mismo, lo que a mí me da a entender es que hay una masculinidad que es subordinada, que no es hegemónica, y su pretensión es reconocerse como hegemónica. Y digo, está muy bien eso, pero ¿podemos sostener que los desviados empíricamente representan una masculinidad subordinada? A mí me parece que no, y ahorita vamos a ver por qué. Si la masculinidad hegemónica es aquella que socialmente ha logrado mayores consensos, por lo que se socializa su modelo de masculinidad, volviéndolo normativa, ¿no? Esta que les acabo de decir, de los proyectos de las sociedades modernas, ¿qué nos dice que la transgresión sea una manifestación hipermasculina? Sobre todo en los crímenes violentos en contra de dicha masculinidad. ¿Se desea establecer esa masculinidad violenta como la hegemónica? Son preguntas que yo me hago, pero particularmente con la primera, déjenme ver qué casi, particularmente con la primera, me surge un conflicto. Cuando yo veo en las redes sociales que se denuncia a un juez, que se denuncia a un ministro, que se denuncia a un profesor universitario, que se denuncia a un compañero activista, que se denuncia al jefe de la empresa o digamos, al par que trabaja con alguna mujer, o incluso dentro de la familia, la violencia que hay en la familia, el padre, el tío, el hermano, el sobrino, el primo, el abuelo, que viola a alguna mujer
compone su familia, no forman parte de las masculinidades hegemónicas. Es decir, por ejemplo, un profesor universitario no es un sicario, o sea, no me van a venir a decir eso. Un ministro no es un vándalo que anda asaltando a todas las personas, es decir, que no cumple con la masculinidad hegemónica. Todo lo contrario, cumplen con la masculinidad hegemónica. Por lo tanto, me surge un problema con definir que la transgresión o la ruptura del orden social puede ser explicada por la lucha entre masculinidades donde una es hegemónica y las otras no lo son. Porque yo puedo entender a todo este crisol de varones que les acabo de decir, ciertamente como cierto tipo digamos, de identidad masculina que comparten y están de acuerdo en compartir esa masculinidad hegemónica y no están en contra de ella incluso, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que dice la criminología feminista, la crítica feminista justo a la criminología crítica. Y dirán varios puntos. Las mujeres con respecto a, número 1, el comportamiento desviado. Incluso la criminología crítica, o sea, si ustedes hablan que el texto clásico de Jung, ya no me acuerdo del nombre de los otros dos, que hacen todo un ideario de la sociología desde Durkheim pasando por Marx, hasta llegar al realismo de la nueva izquierda, con respecto a la criminología, pues ustedes van a ver que todo el imaginario sociológico con respecto a explicar el crimen, la desviación o la transgresión, es un ideario, como les acabo de decir, cuyo sujeto epistemológico son los varones. Perdón, empírico son los varones. Eso nos puede decir algo interesante. La crítica feminista se preguntará qué pasa con las mujeres que se desvían. Hay mujeres que se desvían, ¿cómo podemos explicar ese comportamiento? ¿No? Hay mujeres que rompen ese contrato, ¿sí? Las mujeres y el control social. ¿Qué pasa justamente, como lo dice Sutherland, con el control social? Foucault, por ejemplo, destronará el argumento central de Sutherland y decir que el control social de mujeres y de hombres es totalmente distinto. Si, por ejemplo, atendemos al concepto de dispositivo, el concepto de, ahorita verán cuál, el de Foucault, que es el de las tecnologías del yo, pero no solo, sino también cuando habla de vigilar y castigar el dispositivo carcelario, el panóptico, pues dirá Foucault, el control social se aplica, es un mismo control social, ¿sí? Con una según, entendiendo qué significa el control social para las mujeres y para los hombres, pero será el mismo control social. Luego, las mujeres y la violencia ejercida contra ellas, que esto es justamente lo que más a mí me preocupa, que invisibiliza tanto la criminología crítica como los estudios de las masculinidades. Y finalmente, y ahí tuve un error de tipo, el modo en que operan los discursos penales frente a ella. Es decir, ¿por qué? Y esto ya son estudios, o sea, que ya lo han comprobado, que ya ha quedado más que empíricamente comprobado, ¿por qué ante mismos delitos los discursos penales, pero no solo, actúan diferentes entre cuando se trata de hombres y cuando se trata de mujeres? Pensemos en las marchas, ¿no? Las marchas del 2 de octubre, por ejemplo, pues los jóvenes se suben a los camiones, los secuestran, los vandalizan, ¿no? Y nadie, y más bien todo el mundo andamos diciendo 2 de octubre no se olvida, no perdono y no olvido, ¿no? Y lo cual yo comparto, por supuesto. Pero resulta ser interesante cómo todo el discurso y el imaginario social, cuando las mujeres salen a la calle a marchar por ejemplo, poder decidir sobre sus cuerpos, por ejemplo, denunciando la violencia que sufren todos los días, y hacen exactamente lo que se hace en una marcha, en un movimiento social, ¿sí? Pero todo el discurso y el imaginario lo que nos dice es, esas no son las formas, ¿no? De manera un poco chistosa, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste digamos, esta crítica? ¿Cuál es la vuelta de tuerca más interesante que hace la criminología feminista a la criminología crítica? Decir que la exclusión de las mujeres
como sujetos, justamente su comportamiento desviado, como sujetos empíricamente existentes, es decir, que se desvían, ¿sí? Es parcial. Es parcial, sí, porque hay muy pocas, ya no es así, pero hasta, digamos, la sociología más clásica, pues había muy pocos estudios de mujeres que se desvían, ¿no? A no ser por todos los estudios que hay sobre la prostitución, pero con todos sus asegúnes, ¿no? Dice la crítica feminista, esa exclusión es parcial, porque justamente en los planteamientos más clásicos de la disciplina, de la criminología, y aquí me estoy refiriendo a la criminología positiva, las mujeres aparecen con una carga significante muy contradictoria, una carga significante muy densa. Es muy interesante, por ejemplo, que también me he encontrado con cientistas sociales, digamos, que dicen, no, lo simbólico no tiene peso para nada en lo social, ¿no? De repente, ¿es en serio, no? ¿Cómo que lo simbólico no tiene peso? O sea, lo simbólico es lo que organiza la cultura, y por eso vemos a gente que le prende veladoras a un santo, o que va y le reza a un dios, o que grita un gol, ¿no? Y besa la camiseta. O sea, hay cosas que sí, ¿no? Tienen una estructura simbólica y que, por supuesto, es importante, ¿no? Una carga simbólica contradictoria tienen las mujeres. Son debido a su supuesta naturaleza, ojo, esto no lo dice ni la criminología feminista, no lo digo yo, señalan cómo la criminología positiva trata el tema de las mujeres como sujetos que se desvían o rompen el pacto social. Y dirá lo siguiente: debido a su supuesta naturaleza, es decir, se dice que las mujeres lo son por naturaleza, son menos capaces de cometer crímenes, ¿sí? La naturaleza de las mujeres, dice esta criminología, no les permite cometer crímenes. De ahí que se explique, entre comillas, que con respecto a los varones, tienen poca participación en actos delictivos, por lo tanto, no representan una población penitenciaria importante, ¿no? Se preguntarán los criminólogos, ¿por qué no hay mujeres en las cárceles? Bueno, pues porque las mujeres, dada su naturaleza, esa naturaleza les impide, ¿sí?, delinquir. Parece ser una explicación interesante, ¿no? Y luego dirán lo contrario y lo totalmente opuesto. Son transgresoras por naturaleza, dirán, pues llevan consigo la maldad intrínseca por el hecho de ser mujeres. Y que dirá más bien la crítica feminista, más bien por cargar significados de feminidad. Lombroso, cuando analizó a las mujeres delincuentes, dijo: acabo de encontrar al delincuente nato, al delincuente por naturaleza, y esas son las mujeres. Pero al mismo tiempo lo que dirá Lombroso será: las mujeres no delinquen por esa naturaleza. Entonces, fíjense cómo en el discurso es muy contradictorio cómo están presentes las mujeres en tanto sujetos de, digamos, empíricos, como sujetos de ciencia, digamos, ¿no? Tienen un significante, una carga significante muy contradictoria, ¿no? Entonces dirán las feministas, discursivamente, los estudios sobre las masculinidades, justamente partiendo de esta primera crítica, siguen relacionando el delito, la desviación o la transgresión, con la masculinidad, porque en efecto construye una relación conceptual a priori. ¿Qué quiere decir eso? Describe una relación empírica. Fíjense lo que hacen los estudios de las masculinidades. Van a describir una relación empírica, por lo que no se escapa de la profecía que se autocumple, justamente señalada por las feministas, pero ahora con otra variable. La masculinidad resulta ser predictora de la transgresión. ¿Qué es lo que hacen los masculinistas? Van y observan quién delinque y dicen: fíjate que el delito lo que hace es masculinidad, construye masculinidad, es un referente de masculinidad. Pero lo que hacen justamente tienen un error lógico de explicación. Tendrían que explicar por qué el delito construye masculinidad y no al revés. Lo que ellos hacen es predecir que la masculinidad provocará un delito. Decir que alguien es masculino es
decir que potencialmente puede ser un desviado, puede ser un transgresor, puede cometer un delito. Al final, entonces, como la misma sociología plantea, la profecía se va a cumplir, ¿no? Entonces, digamos que mi proyecto será, digamos, un proyecto que es de larga data, o sea, que digamos es a largo plazo, porque lo que pretendo es justamente construir una sociología feminista de la transgresión social, y tiene que ver justamente con estas críticas y con algo que, digamos, justamente mover una pieza que es muy pequeña, pero que tiene consecuencias teóricas de gran envergadura, de gran alcance. Por simple que parezca, la variante que vamos a hacer ahorita, desde la perspectiva de género simbólico, sostenemos que la transgresión hace género. No sostenemos, como lo dicen los masculinistas, la transgresión hace masculinidad. No, la transgresión hace género. Y otra cosa es que la transgresión juega en una lógica de género, pero eso lo explico en otro lado, y aquí quiero decirles qué significa que la transgresión haga género. La relación conceptual que describirá este pequeño, digamos, movimiento, que describirá y explicará el fenómeno de la ruptura del orden social, no se da entre las identidades masculinas. Antes bien, se trata de una relación simbólica que opera entre lo masculino y lo femenino. Lo que olvidan los masculinistas es que el género no solo está compuesto por lo masculino, y esto no debe de ser sorprendente porque justamente es desconocer todos los planteamientos feministas, aunque todo su derrotero sea feminista, ¿no? Entonces, también lo masculino es solo posible en relación con lo femenino. Por lo tanto, la relación conceptual se debe de describir, se debe comprender, se debe de explicar por una relación simbólica que opera entre lo femenino y lo masculino y que tiene sus consecuencias imaginarias. Entonces sí, donde los discursos criminológicos juegan un papel importante. Y por supuesto, consecuencias subjetivas que en este momento de la investigación yo no, digamos, analizado aún, ¿no? Que es decir, habría que preguntar también a las subjetividades desviadas, cómo se juega todo este ideario, ¿no? Entonces, en las sociedades modernas, a partir de esta pequeña crítica, que es más bien una relación entre lo femenino y lo masculino, me hago las siguientes preguntas. En las sociedades modernas, ¿quién puede contravenir el orden social? Entonces van a decir, pues todos, ajá, pero imaginariamente, ¿quién? ¿Qué significa romper el orden social? Para responder, necesariamente debemos preguntar qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en estas sociedades modernas. Porque si la propuesta, tanto ética, digamos, sociológicamente ética, es desontologizar la acción social, no podemos decir que una persona desviada, y si yo digo que una persona no nace siendo desviada, no puedo sostener que un hombre y una mujer sea exactamente lo mismo en todas las culturas. Debo sostener que un hombre y una mujer no son identidades ontologizadas. Y esto es lo que les digo, así comencé esta participación, es lo chocante, porque toca con nuestras identidades. Si yo llego y digo un hombre y una mujer no son identidades ontologizadas, todo mundo salta y me dice, perdóname, pero eso no es cierto, yo soy un hombre y tengo estas características y eso me hace ser un hombre. Y una mujer dirá lo mismo, ¿no? Pues no, la antropología comparada nos dirá cada sociedad, y si no sostenemos eso, pues fíjense cuáles serán las consecuencias últimas de sostener que los hombres y las mujeres lo son por naturaleza, ¿no? Pues sí, sociedades desiguales, donde las mujeres van a estar subordinadas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago es, ¿qué significa ser con respecto a la transgresión, por supuesto? ¿Qué significa ser hombre y qué significa ser mujer en las sociedades modernas? Y es aquí donde pues entra todo el ideario de las teorías feministas y los estudios de género, particularmente el feminismo ilustrado. Los varones, podemos decir, por medio de pactos fraternales, patriarcales, se constituyen como sujetos de su propia razón y por ello
como autónomos, libres e iguales, lo cual crea un orden social en tanto producto de una cofradía masculina, ¿no? Un pacto entre varones. Mientras que las mujeres son definidas como género, en contra de los propios principios de la modernidad. Esta no piensa a las mujeres como sujetos autónomos, sino a través de una serie de conceptualizaciones referidas a una lógica simbólica tradicional de lo femenino. Las mujeres son género, antes de ser sujetos, son género. Por eso las mujeres no pueden dejar de ser mujeres en cualquier espacio que ocupen, ¿no? Cómo se les trata, por ejemplo, a las mujeres que son diputadas, siempre se les dirá ustedes, o estas noticias que tenemos recientemente de profesores dando clases en línea que les dicen a sus estudiantes, ustedes váyanse a lavar los trastes, no tienen que estar aquí, ¿no? Justamente siempre en un espacio donde no está, que transgreden las mujeres, fíjense, cuando las mujeres transgreden los espacios en los que no deben de estar, es cuando más se les señala que son mujeres y no son individuos donde el sexo, donde la raza, donde la etnia, donde la clase, ¿no? Cuando pienso justamente en todo el proyecto de la modernidad, que destrona todas estas identidades, todos estos marcajes de identidad para que los sujetos se puedan igualar, para ellas no aplican, ¿no? Y entonces lo que voy a sostener es que, si bien no es a la violencia, la desviación sí está referida a la masculinidad, eso sí lo sostengo. Pero pensarla en términos de conflicto entre masculinidades en pugna por el poder, esto es, hegemónicas contra subordinadas, implica un error lógico. Lo que yo sostengo con la teoría feminista de por medio es que un varón o los varones, un varón que se interpele desde la masculinidad moderna, si se quiere hegemónica, ¿cómo podría contravenir sus reglas si no forma parte de las llamadas masculinidades subalternas? Es como si se pensara que las masculinidades hegemónicas no hay transgresión, y como les acabo de decir, pues sí la hay, ¿no? Por ejemplo, la violencia en contra de las mujeres. ¿No acaso son todas masculinidades hegemónicas las del reportero, las del profesor universitario, las del abogado, las del ministro, las del juez, la de los senadores, diputados, las del padre, hermano de familia que acosan, hostigan, violentan sexualmente a sus compañeras de trabajo o mujeres con algún vínculo familiar? Pues yo creo que sí. Y otra vez, yo soy un sociólogo y no estoy personalizando y no estoy poniendo nombres a ningún varón. Yo estoy hablando de colectividades, ¿sí? No voy a hablar de Juan y Pedro, sino de colectividades. Entonces, sostenemos que, en todo caso, la transgresión ritualiza al género. Es decir, la dinámica simbólica, y digamos, ya sería otro tema que está en la publicación que va a salir, pero por el tiempo ya no quiero entrar ahí. Es decir, la dinámica simbólica y libidinalmente, lo que también sostengo es que el deseo y el goce está presente, se establece en el binomio masculino-femenino. En la transgresión necesariamente está el género y está a partir de una dinámica simbólica y además una dinámica libidinal, donde el placer y el goce son fundamentales. En el terreno de lo imaginario, en nuestras sociedades, son los varones, en el terreno imaginario, en nuestras sociedades, ellos pueden transgredir, no en tanto hombres, sino en tantos sujetos del pacto que virtualmente pueden contravenir. Y lo interesante aquí es ese pacto el que los convierte en hombres. Es decir, no como los estudios masculinistas lo dicen, los hombres transgreden porque son masculinos y la transgresión hace masculinidad. No, los hombres pueden transgredir y lo hacen, no en tanto hombres, sino en tanto sujetos de ese pacto, que por lo tanto virtualmente pueden contravenir. Y es ese pacto los que los convierte en hombres. Por lo tanto, la transgresión tendrá que ver siempre con el terror. Aquí es toda una teoría, y eso ya es lo último, toda una teoría de los pactos patriarcales que trabaja Celia Amorós cuando trata de explicar los feminicidios, y dirá que justamente
¿Qué es lo que convierte un varón varón? Los pactos entre varones, necesariamente. Las mujeres ahí juegan, o los sujetos que mayoritariamente actúan, significados de feminidad, actúan como aquello que sella los pactos. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un sujeto contraviene ese pacto? Se llama identidad hegemónica o se llama masculinidad hegemónica o masculinidad subordinada, sea cual sea su masculinidad. Si transgrede ese pacto, lo que entra, dice Amorós, utilizando la teoría de los conjuntos prácticos de Jean-Paul Sartre, se introduce el terror. Y entonces lo que tenemos es justamente todo el terror que ha provocado el crimen organizado, que provoca todo el giro punitivo en nuestro país, ¿sí? Cárceles sobrepobladas, y dirán las feministas, transgredir, aquel sujeto que transgrede va a ser tratado como mujer. Justamente, en un primer nivel, sostengo, la transgresión es masculina, ¿sí? Pero en un segundo nivel, la transgresión feminiza a aquel sujeto que ha transgredido. Es decir, lo pasará en la otredad, será tratado como mujer. Basta irnos a las cárceles de hombres para ver cómo dirá, por ejemplo, Rodrigo Parrini, lo que se estirpa ahí son las identidades sexuales y lo que tenemos son puras mujeres, dirá Parrini, puras mujeres ayeptas, ¿sí? Dirá remedos de mujeres. ¿Qué quiere decir cuando dice esto Parrini? Fácil y rápido. Sabemos que en las cárceles de mujeres el capo que tiene más poder se le llama mamá. Es la mamá, ¿sí? No se le llama, no sepa, el padrino, no se le llama, no. Se le llama mamá, ¿sí? Y aquel que recién ingresa o es un reincidente se le conoce como un monstruo. ¿Y quién es el monstruo? El monstruo juega varios papeles. Es el objeto sexual de la mamá. Fíjense cómo una mamá va a tomar como objeto sexual a un monstruo y además hará todos los trabajos que hacen las mujeres, particularmente cocinar los alimentos, hacer todo lo que se conoce como la fagina, es decir, la limpieza de las celdas, de las estancias, ¿sí? Y será objeto de placer de la mamá del cantón. En las cárceles de hombres, para que funcionen, lo que se estripa son los hombres, lo que se quita son las identidades masculinas y lo que se juega simbólicamente, ¿no? Para las personas que dicen que lo simbólico no importa, lo que se juega simbólicamente son puras identidades femeninas, en femenino, y nunca hablé de mujeres, ¿eh? O sea, no dije, ahí hay mujeres, dije, ahí hay una mamá y ahí hay un monstruo que hacen trabajos como si fueran de mujeres. Y no les hablo, ustedes conocerán mejor todo este ideario, aquí pues es Jaime quien trabaja todo esto, cómo son tratados aquellos sicarios o los de más bajo nivel que rompen las reglas del narco, ¿no? Mutilación de genitales, cortes de dedos, o sea, todo un terror, ¿sí? Que lo que hace es siempre tratar de menospreciar y devolver casi un animal al sujeto que ha transgredido. Incluso los pactos que establecen aquellas identidades ya desviadas, como todas las identidades que se juegan en el narco, ¿no? Como son tratados con terror, ¿no? Por eso tenemos gente colgada, por eso tenemos gente con mutilada y con narcomensajes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, híjole, ya hablé un montón, seguramente se han de estar durmiendo. Yo lo dejaría aquí y pues no sé, quisiera más bien como abrir el micrófono, que ustedes, pues, ¿no? Se interpelen, si es que les interpeló esta vaina, si no, pues no sé, vamos a escuchar música o algo, ¿no? No, muchas gracias, doctor Gilberto. Para seguir con la conversación, efectivamente, vamos a abrir un espacio de preguntas que va a estar coordinando nuestra compañera Denis Lares. Denis, no sé si hay alguna pregunta.
Sí, buenos días. Muchas gracias por la ponencia y gracias a todos los que están aquí. Bueno, primero leeré el comentario de Denise Ramírez. Comenta, ¿no? Sería interesante investigar cuáles son los delitos que cometen las mujeres y los hombres para identificar las razones por las cuales delinquen. Y siguiendo este argumento de las masculinidades subordinadas, identificar los considerados mayormente y menormente masculinizados. Bueno, esta es una pregunta propia respecto a la ponencia. ¿Podría ser que las diferentes masculinidades tienen sus propias luchas? Es decir, hablaba de masculinidades hegemónicas y no hegemónicas. Entonces, podría ser que dentro de cada una de ellas haya luchas para llegar a transformarse, digamos. Y pues otro comentario que fue respecto a esta maldad de las mujeres también es propio. Entonces, esta maldad intrínseca de la mujer se encuentra relacionada con la rebeldía o una conducta transgresora desde lo femenino. O sea, que generalmente no es más que un hartazgo, ¿no? De la opresión patriarcal, de las violencias estructurales, simbólicas, etc. Le doy la palabra. Gracias, Denise. Gracias a Denise Ramírez también por la pregunta y creo que a la misma Denise Lares por su pregunta propia, que sobre todo digamos, el final de la intervención de Denise me pareció muy interesante. Bueno, trataré de ver si entendí la pregunta de Denise Ramírez, que además fue mi estudiante, qué chévere que esté acá. Sí, bueno, primero quiero dejar como claro que pues, en la medida en que todos los seres humanos somos seres humanos, podemos ser capaces de cualquier acción social, sea esta la más violenta o sea esta la más empática o humanitaria, ¿sí? Todos los seres humanos son capaces de cualquier acción social. No porque sean las mujeres son personas que hacen más acciones de empatía, de cuidado, de amor, ¿no? Porque eso sería esencializar las identidades, ¿sí? Yo no quiero decir que empíricamente podemos ver que las mujeres son las que más cuidan, pero eso no quiere decir que sea por naturaleza, eso quiere decir que existe todo un imaginario que ha conducido que, por lo menos en nuestras sociedades modernas, las mujeres se dediquen a esas actividades. Como les decía, la antropología comparada, particularmente me refiero a Margaret Mead, cuando va y se estudia a los Arapesh, a los Chambuli y a los, ya se me acaba de olvidar la otra tribu, lo que dirá es, vemos a las mujeres que son igualmente violentas que los hombres en las sociedades occidentales, ¿sí? Entonces, eso digamos como una declaración de principios, ¿no? Pero cuando Denise dice, habría que ver qué delitos cometen más las mujeres y qué delitos cometen más los hombres, sí, habría que verlo, pero como regularidades empíricas que no están ancladas de manera ontológica a las identidades, porque sin duda las mujeres cometen más tipos de delito. Por ejemplo, en este vuelco punitivista de nuestras sociedades, muchas mujeres que están por crimen organizado en las prisiones están ahí porque fueron mulas, ¿no? Esto que se les conoce como mulas, que es transportar droga de un lugar a otro. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, usan su cuerpo para ese transporte, sus cavidades, particularmente, por ejemplo, la cavidad vaginal para transportar droga, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que como regularidades empíricas, y lo que dice Denise, para explicar las causas. Fíjese que la pregunta por las causas, es decir, la cuestión etiológica, que fue lo que dejó de lado la criminología crítica, la sociología de la desviación, para desmarcarse de la sociología más positivista, la más, digamos, clásica, fue justamente abandonar la pregunta por la etiología, abandonar la pregunta por las causas. ¿Qué causa que una persona delinca? ¿Y qué causa que una persona cometa? Creo que esa es la pregunta de Denise, este tipo de crímenes, ¿no? Pero
recientemente esta corriente de la criminología crítica, la verdad es que no sé cómo está en el feminismo, en la criminología feminista, pero al menos sí en la criminología crítica, se están preguntando si debemos otra vez poner atención a la pregunta por los orígenes, por las causas. Porque si no, lo que se hace justamente es decir que el delito no existe, ¿no? A ver, ¿qué quiero decirles con esto? Que la gran crítica por la cual se fundó la sociología de la desviación y la criminología crítica fue porque abandonaron la pregunta por las causas. Y finalmente, lo que, si llevamos hasta sus últimas consecuencias, sus planteamientos, podemos decir, pues finalmente ninguna acción es en verdad criminal, porque todo depende de los marcos y de la reacción social para que una persona sea considerada desviada. Y eso tiene consecuencias importantes, por ejemplo, para las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? Entonces, no, habría que, dicen entonces los criminólogos y las criminólogas, habría que preguntarnos otra vez por las causas. Y pues sí, Denise, creo que es un ideario de investigación muy interesante. Sin duda es algo que habría que volver a preguntarnos. ¿Qué causa que una persona cometa? Y creo que la variable que es interesante es cierto tipo de delitos, ¿no? Tendrá que ver, por ejemplo, con su identidad. No sé si ustedes recuerden en el estudio clásico de Edwin Sutherland, que nos enseña cómo los ladrones profesionales, ¿no? Cómo aprenden a delinquir. Entonces, que dicen, están en el metro y de repente se coluden dos personas, uno pone un letrero en lo alto y dice, cuidado que hay un carterista, ¿no? Entonces, cuando la persona ve eso, se toca el lugar donde trae la cartera. El otro está viendo, ubica dónde está la cartera y se la quita. Entonces, pues todo un ideario de participación delictiva, digamos, ¿no? Y esto se los digo justamente porque las mujeres han sido mayormente utilizadas, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, en los secuestros para cuidar a las personas secuestradas, ¿no? A las que asean a esas personas, las que les alimentan. Las mujeres también han participado más en delitos, por ejemplo, no solo en el transporte de drogas, como les acabo de decir, sino también en atender, no sé si se puede decir así, las narcotienditas, ¿no? Porque justamente el argumento es el racional. Dicen, si mi abuelita es la que es la dealer, ¿no? Si yo le digo a mi abuela, ve y entrega este paquetito, pues la policía no va a ver en ella un potencial criminal, porque el imaginario que tiene la policía de un dealer, pues es la de un cierto tipo de persona, un joven de determinada edad, ¿no? Con determinadas características físicas, con determinadas formas de vestir, y pues cuando ven pasar a una señora adulta con una bolsa de mandado, pues es una señora que ya, ¿no? Pero justamente por toda esta explicación racional muy al estilo de Goffman, de montarse un personaje, pues es que las mujeres hacen este tipo de delito, y sin duda creo, Denise, que hay allí un tema de investigación. Le invitaría a que lo desarrolle, Denise, si es que le interesa. Bueno, y con lo que la compañera Denise Lares no me acaba de decir, sí, no lo había visto así, es muy interesante. Quizá si hablamos de colectivos y de ciertos tipos de masculinidades, entre ellas hay conflictos. Claro, es un poco lo que intento decir con las masculinidades hegemónicas, porque lo que se plantean los estudios de las masculinidades es decir que si el delito o el crimen o la transgresión se da por una lucha entre masculinidades, es como si la masculinidad hegemónica fuera impoluta, por ejemplo, ¿no? O sea, como si fuera buena, como si fuera por sí misma prístina, pura, y no lo es. Justamente lo que vemos empíricamente es que los varones que comparten los idearios de la masculinidad hegemónica también transgreden, y particularmente delitos contra mujeres, ¿no? Pero ahí, digamos, hacemos mutis entre los varones, por supuesto, ¿no? O sea, no queremos romper el pacto patriarcal, digamos. Entonces, sí, sin duda, Denise, creo que esa es una forma de conceptualizar
diferente lo que acabo de decir y que es más claro, creo, ¿no? Y lo que decía hacia el final de su participación me pareció muy interesante. ¿Será que lo femenino es siempre lo desviado? Claro, eso es justamente lo que plantea la simbólica de género. Si entendemos el género en dos niveles, en un primer nivel, la relación entre lo masculino y lo femenino, y en un segundo nivel, las relaciones de poder entre hombres y mujeres, en este primer nivel todo es simbólico, todo es abstracto, ¿sí? Y la relación entre lo femenino y lo femenino siempre aparecerá como lo otro, como la alteridad, como lo desviado, como lo transgresor, ¿sí? Por eso, cuando a las mujeres se les pone como sujetos que actúan mayormente significados de feminidad, toda la carga de significación es densa, ¿sí? Ah, claro, lo hizo pues porque es mujer, y esa siempre es digamos, la explicación, ¿no? Por eso lo que han hecho los estudios de las feministas es dejarnos en claro que las identidades son porosas, maleables, no son infinitas, más bien son finitas, son cambiantes. Y justamente algo que a mí me parece fundamental es, por ejemplo, decir, los hombres son aquellas personas que actúan mayormente significados de masculinidad y las mujeres son personas que actúan mayoritariamente significados de feminidad. ¿Qué quiere decir eso? Que también los hombres actúan significados de feminidad y también las mujeres actúan significados de masculinidad. Yo traigo el pelo largo y en nuestra cultura eso es un signo de feminidad, ¿no? Entonces, si apelamos a Goffman, yo estoy actuando un significado de feminidad, ¿sí? No quiere decir que actúe mayoritariamente significados de feminidad, porque a mí se me ha, ¿no? Como varón, pues hecho que actúe más significados de masculinidad. Y entonces, cuando las mujeres actúan mayoritariamente significados de feminidad, pues toda esa carga densa es la que se les imputa. Entre ellas, que son particularmente objetos de deseo, objeto de temor y objetos de desprecio, ¿no? Y muy bien, Denise, eso me lo voy a llevar al tintero para agregarle objetos o digamos sujetos desviados, ya desviados. Las mujeres en estas sociedades ya están desviadas, ¿no? Entonces, en las sociedades modernas, quiero decir, porque no forman parte del pacto, todo lo que se acaba de explicar ahora. Entonces, no sé si contesté o más o menos, Denise, ¿no? No, sí contestó mis dudas. Acá tenemos otros comentarios. Por ejemplo, Imelda Fontes le dice: enhorabuena, doctor Morales, muy interesante su aportación. Es un tema de gran relevancia, gracias por compartirlo. Y Aurora Sánchez pregunta: ¿existen entonces un modelo de varón hegemónico? Y esta relación con índices de criminalidad es entonces un privilegio más de la condición en la cual han sido socializados los hombres. Maritza Ochoa. Ok. Tengo otra pregunta de la profesora Elsa Hernández. Ella pregunta: ¿la invisibilidad de las mujeres en las explicaciones teóricos metodológicos del crimen y del delito desde las ciencias sociales, en particular desde la sociología, obedece al contexto cultural? Híjole, de veras voy a llorar porque estas dos, digamos, todas las preguntas, me hacen, o sea, quiero decir, sé que me están escuchando, pero las preguntas me hacen saber que sí transmití algo y que no fue todo un caos lo que acabé de decir. Sí, lo que dice Aurora es justamente lo que planteo en la publicación. Digamos, me emociona que lo pregunte así Aurora. Sí existe un modelo de varón hegemónico al que todo mundo varón desea, ¿no? O sea, todo mundo varón desea ese modelo cultural de exigencias culturales. El varón con dinero, digamos, con educación, el varón, por supuesto, con características físicas muy puntuales, blanco, alto, delgado, ¿no? Con cierto tipo de vestimenta, por supuesto,
que pertenezca a cierto tipo de clase social. Esa es como digamos, la identidad que se desea, la que se desea actuar, y que hay personas que la actúan, ¿no? Por ejemplo, digamos, el varón hegemónico será el de la clase media, digamos, ¿no? En la sociedad, en esta sociedad contemporánea mexicana. Pero pues un varón de clase baja puede aparentar ser de clase media, porque sí intenta, aunque no pertenezca a la clase media, intenta aparentar ser ese varón hegemónico. Y lo más interesante, lo que dice Aurora es, pues yo no tengo nada que explicar porque ya lo explicó Aurora. Dice, y esa relación con los índices de criminalidad es entonces un privilegio más de la condición de la cual han sido socializados los hombres, justamente. Es decir, no delinquen porque sean hombres, sino que delinquen porque pueden hacerlo en tanto que ellos son los que firmaron el contrato social, el pacto social que funda a las sociedades modernas. Es un privilegio, por supuesto, ¿no? Y otra vez, no quiere decir que las mujeres no delincan, lo hacen, pero si vemos todo lo que los estudios criminológicos dicen acerca de ella, pues se reducen a todas estas explicaciones, como ya lo decía Denise, que tiene que ver ya con lo transgresor, con lo desviado, con la alteridad, con la otredad, ¿no? Por eso es lo interesante de lo que plantean las feministas, particularmente la criminología feminista. Por supuesto, entonces, lo que yo planteo como un ideario de investigación, que es algo que yo todavía no investigo, para terminar con el comentario de Aurora, es, o que creo que lo hizo Maritza, porque al final puso Maritza Ochoa, es y por esta digresión ya me perdí. Sí, es que el reto, digamos, que yo tengo es tratar de explicar, tratar de entender, digamos, por qué los varones se dieron el monopolio de la transgresión, por qué ellos tienen ese monopolio, ¿sí? Entonces, es algo que, ¿por qué tienen ese privilegio? Es algo que creo que debo de explicar, ¿no? Y bueno, la pregunta de mi colega, si la invisibilidad de las mujeres en las explicaciones teórico-metodológicas del crimen y del delito, desde las ciencias sociales, en particular la sociología, obedece al contexto cultural, que obedece a ese contexto, y sobre todo esto lo podemos ver más cuando el discurso feminista está, digamos, en boga, cuando el feminismo está, digamos, en el imaginario social. Por lo regular siempre viene toda una contravenida, todo un contraataque. Cuando un discurso igualitario se posiciona, cuando un discurso igualitario ronda en la sociedad, lo que tenemos son discursos contraigualitarios. Y justamente podemos ver que, por ejemplo, en la escuela de Chicago, pues la gran ciudad, el gran tema de la escuela de Chicago, pues era justamente la gran ciudad, ¿no? Pues digamos, incluso por la cultura popular, tenemos esta canción de banda, que es un cover, pero es la noche en que Chicago murió, pues todo el imaginario del crimen organizado en Chicago con Al Capone a la cabeza y todo este conflicto social que se suscitó, pues lo que solo se veían eran hombres, ¿no? Pero otra vez, está muy bien que expliquemos ese hecho, pero hay que tener cuidado cuando tratemos de explicar con ese mismo derrotero explicativo y teórico cuando las mujeres son las que, digamos, vemos que se están desviando o que cometen delitos o que cometen crímenes, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, responde al contexto cultural, responde a la regularidad empírica. Por ejemplo, yo ahorita les podría decir a todos mis colegas que por qué no estudian a mujeres sicarias, y me van a decir es que no las hay. Las hay, pero muy poquitas. Yo no estoy diciendo, por eso les dije, cuando yo digo género no estoy diciendo solo mujeres, pero eso no quiere decir que podamos aplicar la perspectiva de género para ver qué es lo que pasa con el mundo del sicariato, por ejemplo, ¿no? Y si aplicamos esa perspectiva podremos ver cosas interesantes. Entonces, pues eso, ¿no? No sé si... Sí, creo que
Ya no hay comentarios, le dejo la palabra a Iván. Ah, hay una pregunta al final. ¿Todavía tenemos chance de responder? Sí. ¿Sí? Es de Erika Choperena. Pregunta si existen mujeres que tienen actitudes que responden a la masculinidad como un hecho de transgresión, así como los hombres se consideran desviados. Sí, Erika, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, Erika, pero claro, si una mujer transgrede en un primer nivel, está actuando con un significado de masculinidad que no le es propio. Sí, claro. Ahora, como les dije hace un ratito, todas las personas actuamos los dos significados y particularmente cuando una mujer actúa significados de masculinidad, se le ve como sujeto desviado. Pensemos, por ejemplo, en las mujeres que son muy masculinas, ¿no? O sea, que pueden o no tener una orientación sexual lésbica, pero que son masculinas, ¿no? Entonces sí se les ve eh, con esa imagen de transgresión, de transgresor. Entonces, claro, por supuesto que sí, todas las personas tienen actitudes masculinas y femeninas. El punto es que unas personas actúan más significados de masculinidad y otro conjunto de personas actúan más significados de feminidad. Ya hay otro comentario aquí. Es de José Guerra. Dice, buenas tardes, me parece muy pertinente este debate sobre la transgresión social y la construcción de género, sobre todo el repaso puntual que el doctor Gilberto realizó sobre los conceptos que se han desarrollado para abordar dicha relación, sus límites e interpretaciones esencialistas y la construcción de imaginarios colectivos. En ese sentido, mi pregunta va en torno al concepto de masculinidad hegemónica y sus problemas como marco de interpretación del cambio. Y José también pregunta, ¿cuál es su opinión en torno a los grupos que buscan trabajar en colectivos las deconstrucciones de esas masculinidades hegemónicas? ¿Es posible el cambio social desde esta postura? Sí, mire, José, por eso mismo, digamos, esa fue la inquietud de esta investigación. Yo estoy de acuerdo, es decir, yo formo parte de un colectivo de feministas. Yo me integro a ese colectivo que se llama Congenia, donde pues particularmente todas las personas son mujeres, ¿no? Todas mis colegas ahí son mujeres, digamos, la directora fue mi maestra, las demás son mis pares, digamos. Y cuando yo ingreso hace como 10 años a ese colectivo, pues en imaginario estaba una idea como de, estoy en este espacio en el que se me está enseñando todo este ideario teórico, epistemológico, es muy interesante, ¿no? Y digamos, poco a poco fui avanzando, digamos, fui madurando académicamente y me di cuenta que más allá de que un hombre, una persona que se identifique como un hombre, quiera estar en espacios de mujeres, quiera tomar la palabra, quiera ser protagonista, lo que debe de hacer es justamente hacer sus espacios inclusivos y espacios feministas, digamos. No se trata de que los hombres vayan a los espacios feministas y los invadan, sino se trata que los espacios que ocupan los hombres los hagan feministas, los hagan más inclusivos, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, José, yo creo que es importantísimo que los hombres trabajen entre sí, que discutan entre sí, que pongan a debate sus masculinidades, que pongan a discusión qué es lo que se está haciendo, qué es lo que no se está haciendo y qué es lo que se puede hacer para justamente lograr este cambio, para justamente apostar por sociedades igualitarias, justas, más democráticas, menos violentas. Sí, digamos, yo apoyaría esas deconstrucciones de las que usted habla, pero cuando ese grupo comienza, por ejemplo, a producir conocimiento teórico y se lo apropian como originalmente de ellos, sin reconocer todo el trabajo de las feministas,
como particularmente lo hacen los estudios de las masculinidades, pues es ahí donde yo creo que ya no está bien, ¿no? Y esto es ético, creo que ya no está bien. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si no reconocen que ese espacio está fundado desde un derrotero feminista, donde se reconozcan las producciones de las mujeres, los logros académicos que ya han hecho, etcétera, etcétera, entonces creo que entonces no se está trabajando en lo que se debería de trabajar, ¿no? Como lo hacen los estudios de las masculinidades, o sea, todo lo que leí sobre masculinidades y criminalidad, yo decía, pero esto ya lo habían dicho las feministas en los 70, ¿por qué no citan a Smart? ¿Por qué no citan a esta Carol Bateman? ¿Por qué no citan a esta Pat Carlin? ¿Por qué no citan a Newman? Yo decía, pero esto ya lo dijeron las feministas y los masculinistas no la citan. Entonces, si lo que queremos es lograr una deconstrucción, hay que hacerlo, pero en serio, ¿no? O sea, citando nuestras fuentes, dándoles reconocimiento justamente a las personas que lo tienen, ¿no? Y no invisibilizarlas, porque si no, pues entonces no sirve de nada. Esa es mi postura. Y por eso, digamos, justamente por el comentario que hace José y la pregunta, es que me motivé a escribir esta publicación. Muchas gracias, doctor. Si ya no hay más preguntas o comentarios, Iván, te cedo la palabra. Ok, pues gracias. Entonces se termina este espacio para preguntas. Si ya no hay más participaciones, entonces daríamos por terminada la ponencia La ritualización del género en la transgresión social, impartida por el doctor Gilberto Morales Arroyo. Muchísimas gracias, doctor Gilberto. No, todo lo contrario, gracias a ustedes, gracias Iván por ser tan amable anfitrión, además por apoyarme con las preguntas. Por supuesto a mis colegas, Jaime, un gusto volverte a ver, Elsa, un gusto volverte a ver. Igualmente. Estamos colaborando acá en distintos espacios. Y pues bueno, qué chévere que volví a escuchar el acento cachanilla. Está chido, está chido eso. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti, Gilberto. Ok. Gracias. Bueno, pues a los presentes los seguimos invitando a la próxima actividad, que es la presentación del libro Discriminación y Vulnerabilidad Social en una aproximación teórica y empírica que se llevará a cabo de 9 a.m. a 1 p.m. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. De 11 a 1. De 11 a 1, sí. 11 a 1. Chau, gracias. Hasta luego, Gilberto, que estés bien. Gracias. Gracias, igual.